Hoy vamos a hablar de cultura en tiempos de campaña electoral. No es desde luego una prioridad de nuestros políticos, pese a lo importante que es un sector que mueve mucho dinero y que es vital para el progreso de la sociedad. Y lo vamos a hacer con un reconocido director de orquesta que desde que el músico y periodista Fernando Argenta le regalara una batuta en un concierto cuando solamente tenía 5 años, decidió que lo suyo era crear música y formar a futuros músicos. Es el director de la Joven Orquesta de Valladolid, que en septiembre, por cierto, cumple 20 años y que durante estas 2 décadas han tocado en Viena, en el Vaticano, en la sede de la ONU en Ginebra, y han compartido escenario con personalidades de la cultura de la talla de Lola Herrera, Concha Velasco, Plácido Domingo o el propio Fernando Argenta. Ernesto Monsalve, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, encantado y agradecido de estar aquí. Le conocerán también porque participa habitualmente en el programa Vamos a ver con Cristina Camel. Los viernes. Oye, qué curioso que Fernando Argenta te diera esa batuta y que con esa misma batuta luego tocaras bastantes años después con él, ¿no? Bueno, me acuerdo perfectamente. Esto fue en el Teatro Carrión de Valladolid, con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, prácticamente recién inaugurada, y él hacía pues lo que luego pasó a ser en televisión española el conciertazo, pero entonces no se retransmitía, sino que eran pues acciones que se hacían en los teatros, ¿no? Y él pues decía, oye, un niño o una niña que salga pues para tocar los platillos o para disfrazarse de no sé qué tal, y en un momento determinado, alguien que mueva las manos que salga para ser director. Yo en ese momento no sabía música, sí que estaba interesado por esto, porque en mi casa había música siempre, pero no era músico ni mucho menos. No, 5 años, claro. Es que yo creo que tenía 6, pero bueno, en cualquier caso salí, me dio la batuta, moví así los brazos, la orquesta hizo lo que pudo y al día siguiente apareció en el periódico un tal Ernesto, no sé qué, no sé cuántos. Esa batuta pues la he conservado muchos años y en el año 2009, cuando fue, por cierto, pues una de las últimas intervenciones, creo que la última de hecho, de Fernando Argenta en un concierto de estas características, yo ya era director de la JOSBA y sobre el escenario del Auditorio Miguel Delibes conté esta anécdota porque dirigía aquel concierto con la batuta que él me había entregado precisamente pues 20 y tantos años. Qué motivo, antes, ¿no? Qué motivo. La guardas, me imagino. La guardo. Ernesto, lo decía al principio, qué poco hablan los políticos en campaña electoral, siempre, además de la cultura, de las políticas culturales. No hay promesas ni siquiera para vuestro sector. ¿Sigue siendo el patito feo? ¿Sigue siendo la hermana pequeña de la política? Bueno, estás hablando con alguien que no es político, esto es lo primero, y que piensa que el centro de la sociedad es la persona y es la libertad y que debe ser el individuo el que elija libremente lo que quiere impulsar, a lo que quiere acudir y a lo que no. Y yo creo que mi biografía en ese sentido habla tal cual. Pero también yo estudio Derecho y soy consciente de un artículo que tú conoces también en la Constitución Española, el 44, que habla de que los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso de la cultura de todas las personas pues, de la sociedad en plano de igualdad. La palabra tutelarán es muy importante porque le está confiriendo a los poderes públicos del Estado, la Constitución, el deber de vigilar, tutelar, en fin, asegurar que la cultura llega a todo el mundo. El 48 además dice en particular a los jóvenes. Entonces yo no voy a cargar con lo que tú has comentado de si hablan mucho o hablan poco, pero creo que es importante recalcar que es un deber de todos los políticos, de todos los partidos, con independencia del pensamiento y de manera transversal, el creer en la cultura. ¿Y hay diferencias en la gestión cultural en función de quién gobierne? Yo creo que hay diferencias en virtud de la persona que esté gobernando, más que en la ideología concreta. Yo he tenido muy buena relación, pues, en el caso de Valladolid, con todos los concejales y concejalas de cultura que han pasado por el ayuntamiento, pero bueno, yo creo que en general, al final es una sensibilidad. Las artes, la cultura, la música, las artes escénicas, los museos y demás, pues dependen de cuánto te importe y cuánto te guste a ti. Yo conozco muchos políticos que tú entras en su despacho y siempre tienen puesta música clásica, que es algo que lógicamente a mí me gusta y me beneficia, y habrá otros a los que les guste más pues otra actividad. Pero a lo mejor lo hacen porque saben que vas tú y bueno, pues, en fin, ¿para qué? Yo creo que no. No voy a decir quién, pero no, yo creo que no. Bueno, dices que has tratado y bueno, has conversado con concejales de cultura de todos los partidos políticos. En esta ocasión, en el caso de Valladolid, por primera vez es Vox la que va a tener esa concejalía. ¿Crees que este partido puede ideologizar la cultura? Porque la cultura también es ideología. Bueno, yo he tenido una relación excelente, como has bien comentado, en el caso de Valladolid, con el equipo de gobierno en su momento de León de la Riva, con Mercedes Cantalapiedra, posteriormente, por supuesto, con Ana Redondo, del Partido Socialista, que acaba de salir, y hoy mismo me he reunido por primera vez con Irene Carvajal. ¿Cómo ha sido esa asociación? Pues yo tengo que decir que positiva, me parece una persona agradable, simpática, que escucha y que tiene idea, por lo menos por lo que me ha transmitido a mí, y en lo que a la orquesta se refiere y a la cultura en la ciudad, pues de mantener
mantener un poco las cosas que funcionan, es lo que ha dicho, y que todo continúe adelante. Ya las políticas en otros aspectos pues no puedo comentarlas, pero en las distancias cortas en general los políticos y las políticas ganan. ¿La cultura tiene ideología? Sí, ¿no? Apoyar la cultura forma parte de tu propia ideología. Bien. Bueno, 20 años de la Joven Orquesta de Valladolid, en septiembre, porque esto va por temporadas, no va por años. Eres fundador, te estoy tuteando todo el rato, no te por favor. ¿no? Desde que tenías 17 años, cuando te embarcaste en este proyecto, ¿cuáles son los principales hitos, cuáles son los momentos más importantes que has vivido en la orquesta? Bueno, hitos, una cosa es hitos y otra es de lo que más orgulloso me siento, que a veces bueno, ambas cosas son importantes. Bueno, yo de lo que más orgulloso me siento es, lo comentaba el otro día cuando inauguramos la que es la nueva sede de la orquesta, la Sala Cultural Antonio Salieri, que es una sala cultural, un nuevo espacio que hemos ofrecido y que ofrecemos en Valladolid, en la calle Relatores, y que tendrá mucha actividad a partir de septiembre. Y yo lo dije, lo que más orgulloso me siento es de que este espacio, la Josba, sea el lugar de encuentro donde la gente pueda ser quien él mismo es o quien ella mismo es, con independencia pues, de que pueda existir cualquier otra cuestión que pueda afectar a su vida. Pero en cuanto a hitos, pues recuerdo perfectamente, por ejemplo, hace unos pocos meses cuando su Santidad el Papa Francisco nos recibió en el Vaticano a propósito de que estrenamos allí el oratorio de Navidad que había tenido yo el honor de componer y de dirigir también en el año 2020, cuando la pandemia. Hemos estado con músicos con Plácido Domingo, como Lola Herrera, lo estamos viendo ahí. Cuando falleció Miguel Delibes hicimos un gran homenaje, Concha Velasco, el propio Fernando Argenta, que el concierto fue muy emotivo. Hemos estado en Viena, en la ONU, en Bélgica, en Italia, en fin, en muchísimos países, y guardo muy buenos recuerdos, desde luego, de todo esto. Yo siempre he pensado, Ernesto, que además de las políticas culturales que tienen que llevar a cabo las instituciones públicas, como decías tú antes, ese artículo de la Constitución, qué importante es tener siempre activistas culturales, locales sobre todo. Activadores, incluso. Activadores, sí. Bueno, tenemos aquí a uno que es Guillermo Garavito, también luego te preguntará algo. Seguro. Estás tú, estoy pensando por ejemplo en Carlos Aganzo, poeta, exdirector del Norte de Castilla. Bueno, también estamos hablando por ejemplo de Florencio Maillo en Salamanca, Gregorio Fernández Castañón en León. Es necesaria esa figura, ¿no? Y yo no sé si os sentís lo suficientemente valorados, porque hacéis muchas cosas y muchas veces sin el respaldo público, ¿no? Yo tengo muy buena relación con varias personas de las que has citado, incluyendo, por supuesto, Carlos Aganzo, con quien he desarrollado muchos proyectos. Esto que comentábamos de la Oda a Miguel Delibes, o cuando hicimos Ansur, con el motivo del 9º centenario de la muerte del conde Ansúrez, que fue una ópera que hicimos en la Catedral de Valladolid, pues lo he hecho con él. Yo creo que los activadores culturales, los activos culturales, son muy importantes porque me parece que la iniciativa civil en muchas ocasiones tiene que marcar el camino, y al final los artistas tienen que ser artistas. Y esto lo recalco porque me da igual que estemos hablando del siglo XVIII con Mozart y Salieri, hablando con el emperador o con el conde no sé cuántos, o en el siglo XXI hablando con el consejero o con el concejal, que son el equivalente al noble de turno. Pues al final Beethoven decía una cosa que a mí siempre me ha parecido muy clara: dentro de 200 años nadie sabrá quién es Metternich, pero seguirá sonando Beethoven y poniendo Beethoven en el cartel. Y esta es la realidad. Dentro de 200 años no sé si los políticos, que han dejado su huella, sin duda ninguna, van a continuar estando, pero si lo estarán por las biografías de los grandes artistas con los que estén conviviendo en el momento. Desde luego no yo, estoy pensando en grandísimos artistas del panorama nacional e internacional, y eso me parece lo importante realmente. Muchos de estos activistas, casi me atrevería a decir, seguramente les han hecho ofertas fuera de Castilla y León. Yo no sé si es tu caso. Bueno, no es conocido por todo el mundo, pero sí por bastante gente, que yo he tenido en muchas ocasiones oportunidades y ofertas para haberme ido fuera de Castilla y León y fuera de España. Y yo voluntariamente me he querido quedar aquí porque creo que tenemos que luchar por nuestra tierra, y bueno, al final hay gente que tenemos dos cosas. Primero, vocación por apoyar y aportar en nuestro propio lugar, porque si se va todo el mundo, al final, ¿quién queda para hacerlo? Está claro. Y apego al territorio, efectivamente. En estos tiempos hablan desde de Mozart, de Beethoven, yo no sé si los jóvenes escuchan eso o escuchan más el trap, el reggaetón. Yo creo que es algo demasiado extendido. Jóvenes Y sin embargo, el reggaetón o el trap no se entendería sin Johann Sebastian Bach. Seguramente, claro, seguramente. ¿Sois o son los jóvenes que están en la orquesta un reducto en vías de extinción? Bueno, no creas tú que todos los miembros de los más de mil personas, mil chavales que han pasado entre 13 y 25 años por las filas de la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid son
caricatura casi que a veces se puede hacer, ¿eh? O sea, son personas que les gusta la música clásica, que tocan el violín, el piano, la flauta, el fagot, muchas veces también porque su propio padre, su madre, su abuela, su tía les ha dicho, oye, con 7 años te doy el instrumento y tal, y ¿esto para qué me sirve? Bueno, pues con 13 años para entrar en la josba, pero son personas que salen en las discotecas, que cuando hay partido de fútbol, me acuerdo volviendo de Roma, que volvimos en barco, que estaba siendo lo que hubo en Navidad, del fútbol, ¿no? Sí. Que había un partido, no me acuerdo qué partido había, pero estaban viéndolo en el barco y les importaba más que el ensayo que pudiéramos tener. O sea, quiero decir que son personas que viven en el mundo y que son como cualquier otro chaval. Lo que pasa es que a mayores tienen la cualidad, uno habla un idioma, otro pinta, pues ¿Pero a ti te preocupan los gustos musicales que tienen actualmente los jóvenes? Bueno, a mí me parece que la música, si es buena, es valiosa y digna de ser interpretada y escuchada. Cada uno debe elegir. ¿Y te parece bueno el reggaetón, por ejemplo? Es que esto es como preguntarme si voy al Prado y veo un cuadro de Velázquez, que eso es un cuadro, si me parece comparable pues a La pintura abstracta, ¿no? Por ejemplo. No abstracta, porque oye, Dalí o Picasso, o Miró, cualquier pintor moderno, pues es un pintor que tiene una categoría. Hay, por supuesto, cantantes, compositores de géneros que tú has citado, pues que pueden estar perfectamente a la altura de grandes músicos de la historia, y hay otros que a lo mejor son más pues para consumo diario, pero esto ha pasado en todas las décadas. Hoy en día no sabemos quién es Czerny o quién es Hummel, que eran compositores contemporáneos de Mozart, como sabemos quiénes son los Beatles o los Rolling Stones, pero a lo mejor otros músicos de los años 60 pues no los tenemos en la cabeza. Pues hoy pasa lo mismo. El músico que tenemos ahora en la cabeza, a lo mejor dentro de 5 años o de un año o de un mes, ya ni siquiera existe. Bueno, sí, suelen ser flor de un día muchos de ellos. Fíjate, has dado un dato antes, que durante estas 2 décadas han pasado por la orquesta, por la joven orquesta, 1.000 jóvenes entre 13 y 25 años. Más o menos. Yo no sé qué porcentaje de todos ellos consiguen ser músicos profesionales. Bueno, realmente no es el objetivo, porque el objetivo de la Josba, cuando la creamos, es un poco a imagen y semejanza de lo que se hace muchísimas décadas, muchísimo tiempo, en países como Alemania, como Austria, como Suiza, que es ofrecer un lugar para tocar a quien no necesariamente quiere ser músico. Por la Josba han pasado y pasan y han florecido posteriormente gente que es notario, que es médico, que es arquitecto, que es juez, que es taxista, que luego ha puesto una floristería, y gente que se ha convertido en violinista, en flautista. Tenemos músicos, no quiero dar ningún nombre por no tal, pero un fagotista magnífico que teníamos, que era de Zamora, está en la orquesta de La Scala, en Milán. En fin, conozco varios casos, desde luego, no quiero por no generar agravios comparativos. Bueno, pero ha sido una buena escuela, digamos. Desde luego ha sido una buena escuela, no te sabría decir un porcentaje, pero tampoco es el objetivo, insisto, el objetivo es ofrecer al chaval, al niño, a la niña que lleva 4, 5, 6, 10 años tocando el violín, pues desde que tiene 7 hasta que tiene 13, 14, 15, pues un lugar donde poder disfrutar, paladear el beneficio de estar esforzándote tanto, porque no se te olvide que el que estudia música lo hace después de dejar el colegio, después de dejar el instituto, en las horas de la tarde, luego tiene que ir a casa y hacer los deberes de matemáticas o tiene que ir a la aula de inglés. O sea, es decir, que es una disciplina, ¿no? Una disciplina muy importante, claro. El resto, tengo aquí a 3 compañeros que también te van a hacer preguntas. Por cierto, Guillermo, ¿por qué tú eres gestor cultural? ¿Por qué no te rotulamos gestor cultural? Yo no he opositado para gestor cultural. No, pero es una persona que promueve la cultura. Pero, vamos a llamarlo así. Eso, promotor cultural. Muy importante. Hay mucha gente que trabaja por la cultura en Castilla y León, y mira, en la Fundación Godofredo Garavito nos hemos dado cuenta, precisamente llevamos 4 años con un proyecto que se llama Castilla y León Importa, que es un hub cultural que la idea era conectar emprendedores culturales en toda Castilla y León, poner en contacto tanto al sector privado como a la administración pública. Y hay proyectos interesantísimos de gente valiosísima que son completamente desconocidos. Entonces creo que somos muchos los que en Castilla y León lo hacemos bien. Bueno, es que la fundación de la que tú eres presidente lleva el nombre de una persona a la que yo tengo un recuerdo y un cariño, como sabes, especialísimo, que era tu abuelo, Godofredo Garavito, con quien escribí varias obras, a quien tenía un cariño tremendo, entre otras el himno de Medina de Rioseco, del que somos coautores, él de la letra y yo de la música. Me refiero a tu abuelo, y desde luego que el legado de tu abuelo se esté perpetuando a través de la fundación, pues lo que has dicho tú lo decía él mucho. El lema es aunar voluntades. Efectivamente. Y yo creo que en eso consiste precisamente la cultura, y sobre todo en Castilla y León.
Sí. ¿Quieres poner alguna pregunta? Yo sí, claro que tengo pregunta. Por favor. Ernesto, buenas noches. Buenas noches. Yo quería preguntarte, ¿es verdad que Valladolid está bien considerado culturalmente? Si sales de Valladolid te das cuenta rápido de que a nivel cultural está prestigiado. ¿Qué mejoras caben todavía para Valladolid culturalmente? Más que prestigiado, a veces incluso envidiado. Yo creo que Valladolid es el espacio de España, o sea, la ciudad de España que más teatros por habitante tiene. Porque daros cuenta de que tenemos 3 salas en el Delibes, 2 salas en el Calderón, 2 salas en el Teatro Zorrilla, el Teatro Carrión, se va a abrir el Lope de Vega, en fin, es un y con programación habitual. Pues ¿qué más se puede? ¿Perdón? No, seguíamos contando, el Teatro Cervantes, efectivamente, la Sala Borja, efectivamente, sí. Hay muchísimas. ¿Qué más se puede hacer? Pues yo creo que siempre hay capacidad de mejorar, pero no soy yo el político que tenga que decir lo que tienen que hacer y no me atrevería a No, pero hacerlo. yo te lo preguntaba precisamente como gestor cultural, o sea, Sí. ¿qué has detectado tú que haga falta en Valladolid? Pues yo creo que valorar a veces un poquito más, porque no es que no se valore, un poquito más a las personas que están dentro trabajando por la tierra, porque a veces España es hija de Castilla y Castilla, su capital es Valladolid, hay veces que valoramos más lo de fuera que lo de dentro y basta que venga un señor o señora magnífico, que es de otra provincia o de otro país, para que nos arrodillemos a sus pies y a veces el que está aquí pues no se le da todo el valor. Y al que siendo de aquí se le da valor, tiene que haber triunfado fuera, es decir, haberse ido, para luego cuando volver poder decir aquí estoy. Y entonces eso a veces, pues yo creo que creernos un poco más, pues en fin, los grandes talentos que tenemos. Que pasa en muchas comunidades autónomas. Sin duda ninguna. Y desde el siglo XVI. Sin duda. Ana. El ADN de los castellanos, Ernesto, Claro. siento decirte lo que eso Cuando he está dicho lo de que somos hijos de Castilla-España, lo he dicho... Me da a mí que eso está en el ADN de los castellanos. Decías tú, yo tengo un amigo que fue director de un periódico, que está por aquí, que decía, los políticos pasan y nosotros nos quedaremos. Me lo dijo hace muchos años y yo siempre lo repito siempre que puedo, así que tenlo en cuenta, ellos pasarán y nosotros seguiremos aquí. Pero bueno, a mí sí que me gustaría preguntarte, ¿no? Yo siempre me voy al terreno educativo, ¿no? Hay música en los colegios, pero se necesita más música en los colegios. ¿Cómo se podría hacer eso? ¿Cómo se podría inculcar más música en los centros educativos? Yo he sido profesor de secundaria durante 10 años y actualmente soy director del área de música de la Universidad Internacional de La Rioja, o sea que ahora conozco la parte universitaria. Hay música curricularmente en los colegios, hay menos que la que había cuando yo era pequeño, hay que decirlo, porque la ley de educación de hace 8 o 10 años pues varió el currículum de los distintos cursos y eliminó la música en algunos cursos. Yo la tuve primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO. Ahora la hay obligatoria en segunda y voluntario tercero y cuarto de la ESO. Y cuarto de la ESO prácticamente en ningún centro, o es muy marginal. Es una de las optativas, música. Exactamente, pero yo creo que hay una cosa que hay que tener en cuenta. Lo de la... No quiero que me odie nadie, ¿no? Pero lo de la flauta de pico, la flauta esta que tocan los chavales, los chicos y las chicas, y lo de reglarlo de esa manera, o sea, hacer que la música, un chaval de 12, 13, 14 años la estudie a base de tocar una flauta de pico y escuchar canto gregoriano y decirle las cosas de esta manera, yo creo que eso es una cosa pasada. Yo creo que lo que hay que intentar es darles a conocer pinceladas para que el niño o la niña, cuando llegue a casa, tenga ganas de descubrir un poco más. Yo siempre utilizo lo que hago los viernes con Cristina, las anécdotas y demás, un poco acercárselas para que sea esto lo que de alguna manera les motive. Y utilizo a veces estrategias un poco, o utilizaba cuando era profesor, quiero decir, de secundaria, estrategias un poco pues para picar su curiosidad. Llamativas, ¿no? Exactamente. Me acuerdo en el Safa Grial, que es uno de los colegios donde estuve, pues hablándoles de las bodas de Fígaro, que es la ópera de Mozart, pues en lugar de contarles que si la música es primero, cuarto, quinto, los acordes no sé qué, les decía, pues esto es un barbero, claro, que se quiere casar con Susana y resulta que Susana, pues el conde quiere acostarse con ella porque es lo que hacían los condes cuando estaba a mi servicio. Y claro, él no quiere. Y para no querer, pues le arman un quilombo y les ponías un trozo y ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue? Ah, pues lo ves en casa. Y entonces con la bobada del argumento y a ver qué pasa con Susana y con el conde, pues luego te lo veían en casa. Y eso es un poco lo que yo creo que es importante. Sí que es verdad que el método sigue siendo muy similar al de cuando nosotros éramos pequeños, es el más didáctico. David.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo quería preguntarle, ya que está acostumbrado a trabajar con jóvenes virtuosos, en otros muchos campos vemos el papel que desempeñan los padres, todos sabemos el papel que desempeñan los padres en el sembrar la semilla de que nazca en el niño una determinada afición, pero luego hay otros muchos sectores en que los padres arruinan también muchas trayectorias profesionales o muchas trayectorias artísticas o deportivas o como le queramos llamar. ¿Qué papel desempeñan en el mundo de la música? Bueno, hay muchos tipos de padres. Muchas gracias por la pregunta. Hay padres pues, que seguramente cargan lo que ellos no fueron en el hijo, no solamente en música, en muchas cosas. O sea, quieren realizarse a través del hijo. Padres que están enamorados del hijo y que a lo mejor no ven necesariamente la realidad. Padres que no apoyan al hijo cuando el hijo merece apoyo. O porque su frustración la quieren exactamente, con... pero bueno, al final somos todos humanos. Yo creo que todos los padres y todas las madres lo que quieren es lo mejor para sus hijos e intentan hacerlo de la mejor manera posible. Sí, pero hay padres que echan la culpa al director de orquesta. Bueno, hay padres que le dicen al director de orquesta que por qué mi hijo no es el solista de X instrumento. Efectivamente, esto ocurre, pero también pasa hoy en día en los colegios, en los institutos o en la universidad, que te va el padre y la madre porque ha puesto a mi hijo un 5 si merecía un 7. Esto lo vivimos todos y es una cosa que va con los tiempos y, en fin, pues obviamente, seguramente pienso lo mismo que piensa usted y que piensan las demás personas que están aquí, pero en fin, y lo que mismo que piensan los espectadores que nos estén escuchando y viendo, pero al final pues hay que contemporizar e intentar hacer, pues, seguir adelante. Porque entiendo que los chavales que están allí están ya motivados, lo suficientemente motivados como para seguir, ¿no? Bueno, es que ese en el caso de la JOSBA es el pilar. La JOSBA hay que recordar que es una actividad que la lleva a cabo una fundación, la Fundación M, que es una fundación privada, que efectivamente tiene un convenio con instituciones públicas como el Ayuntamiento de Valladolid, pero es una actividad por la que no pagan nada las personas que entran dentro, que se entra con unas pruebas de selección en septiembre, es decir, hay un corte, tú tienes que ser mejor que los demás que se presentan a violín o a flauta o a clarinete, a lo que fuere, y luego tú te mantienes ahí con lo que entraña mantener a un chaval ensayando los fines de semana, yéndose al Vaticano a tocar un oratorio o tocando algo de Tomás Bretón o de Pau Casals, bueno, pues porque les estás dando algo que a ellos les motiva en la vida. Y quiero matizar, añadir una cosa. Mientras hacen esto, pues a veces no están haciendo otras actividades que a veces se califican como nocivas para la sociedad, porque les estamos dando una oportunidad y les estás además ayudando a que colaboren con la sociedad para instituciones como Cáritas o Arambe, a cuyos fines van muchas veces las recaudaciones de nuestros conciertos. ¿Cómo termina una pieza cuando director de orquesta? ¿Cómo hace? Depende cómo sea la pieza, pero podemos hacer así, así, ¿no? Bueno, o así. Vale, pues eso me temo que no. Gracias, Ernesto Monsalve, por estar aquí. Como ves, no te he preguntado nada sobre la programación de esos 20 años, eso ya lo dejaremos para otro momento. El curso que viene. Y muchas gracias, hoy era una prioridad hablar de música. Gracias a ti, me ha encantado estar a este lado de la pantalla, ya sabes que siempre estoy al otro. Lo sé, que eres un telespectador fiel. Gracias. Efectivamente.